Hay muy pocas cosas en esta vida que no mienten. Y una de ellas son los números. Los números nunca te van a decir la mentira. Siempre hablan con la verdad, aunque te guste o no. Pues, ¿qué dirán los números de NBA 2K24? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? Pero de eso es lo que vamos a hablar. Pues muchísimas gracias por estar acá y estar apoyando el canal. Se le agradece. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Y si al final del video les gustó, denle like. Y también dejen su comentario al respecto de lo que ustedes piensan. Pues una de las cosas que están diciendo que 2K está muerto. Que ya no hay nada, no hay nadie jugando. Que ya no es lo mismo. Vamos a comenzar con este tweet que puso MVP Amazing y pone la cantidad de personas que quedaron emocionalmente destrozadas cuando los servidores de 2K cayeron anoche. Me sorprendía. Y es verdad, si se recuerdan hace unos días atrás que los servers realmente se cayeron y fue una cosa que muchísima gente salió a hablar de eso. Pero wow, si el juego está muerto, ¿cómo es posible que tanta gente salió a pelear? Si no tuvieran muerto, realmente nadie se hubiera dado cuenta que los servidores cayeron. Pero sí, eso es una de las cosas, eso es uno de los primeros números que realmente se habla. La cantidad de gente que están jugando realmente es bastante grande. Solamente mucha gente, no hay tanta, o actually sí hay bastante gente que realmente se han ido y más que nada son los creadores de contenido que no pueden estar haciendo todo lo que hacían antes. Entonces encuentran que el juego no es tan divertido para ellos. Pero si tuviera muerto, ellos tampoco hubieran estado sacando la noticia y tampoco hubieran sabido lo que está pasando. Realmente yo me estoy divirtiendo con el juego, pero hay una cosa muy cierta. Si tiene la expectativa baja, no te va a ir mal. Y realmente yo no espero que el juego sea lo mejor de lo mejor. Como cualquier cosa, van a haber errores que tiene el juego. Pero yo decido si me voy a divertir o no. Si yo veo que hay algo que está pasando en el juego, yo cambio mi estilo de juego y me adapto a eso. Y por eso es que me divierto. Son muchas cosas que realmente no, que me pueden quitar la diversión y yo parar de jugar 2K. Y ahora mismo yo siento que sí, aunque con los errores y cosas que yo miro que realmente son chistosas, que no deben de estar pasando en un juego. Pero, ¿qué hago? ¿Paro de jugar? ¿Paro de hacerle video a ustedes de toda la información? ¿O simplemente acepto lo que es, me adapto y sigo jugando? Pues quiero hablarle también de otros números y también puse un video de esto hace un par de atrás que lo van a poder encontrar ahí para que lo vayan y lo vean. Y vamos a comenzar con este tweet que puso All City Live TV. Y dice que durante los últimos años, desde el 16, el Metacritic, los números han bajado basado en eso. Vamos a subir esto un poco más grande. Si pueden ver el 24, 2K24, tiene un 68. Que realmente es el Metacritic. El último juego que tenía eso era el 21, como pueden ver ahí, que era un 68 también, y que .9 eran la gente que no le gustaba. Pero si se pueden ver desde el 21 al 22, hay varias cosas que hubieran pasado ahí. Fueron del PS4 al PS5 y realmente subió en el 22, subió a 76 el Metacritic, y después en el 23 también subió realmente a un 78. Entonces que el juego estaba evolucionando, estaba mejorándose, por lo menos para toditos nosotros que jugamos, mirábamos la diferencia. Pero el 24 realmente le está yendo mal, y creo que hay varias cosas por qué le está yendo mal. Una, ese es el año de Kobe Bryant. Este era el año que 2K realmente tenía que sacarlo a lo grande.
y no lo hizo. Entonces la expectativa de muchísima gente, como la expectativa era tan alta por el año de Kobe, no llegó a ese nivel. Y si pueden ver, el número más alto era, era un 87 para el 16, NBA 2K16. Que fue un juego, yo por lo menos no jugué tanto, entonces no puedo hablar tanto de ese juego, pero mirando los números realmente parece que estaba súper bueno en ese entonces. Y después de ahí, no sé, comenzó, por lo que estoy viendo en todos los Metacritics, comenzó a bajar los números poco a poco. Y ahí fue que la comunidad comenzó a notarse. Y una de las cosas más grandes, teniendo una consola como el PS5 o hasta el Xbox X Series, son consolas que tienen la fuerza, pero parece que 2K, los development, no lo han hecho. Y creo que tienen varias cosas que están mezcladas. Se están enfocando más en las microtransacciones, cómo hacer más dinero, que realmente enfocarse en el juego. Eso es algo que, si pueden ver, los números de las transacciones no paran y siempre están buscando algo para poner más y más en el juego, como salieron los Season Pass. 2 tipos de Season Pass, no uno, sino 2. Y los números de eso tampoco están mintiendo, porque están subiendo. Y ahí, esas son las cosas que yo a veces no entiendo el por qué no se enfocan tanto en el juego, para que los números del juego y los Metacritics, los críticos como nosotros, realmente podamos darle un review extremadamente bueno a 2K. Si no, hacen otras cosas y no se preocupan tanto. Sí se preocupan un poco, pero no tanto para un juego que debería estar a otro nivel. 2K ahora mismo no tiene competencia en el sentido de los juegos. Y si miramos de los números de ventas, realmente 2K está delante de casi todo el mundo, no solamente en el juego de baloncesto, sino en gaming, en los juegos realmente. Y una de las cosas que le quiero poner es que esto fue un rating que salieron para diciembre del 23, y si pueden ver, las ventas, teniendo solamente 3 meses, ya estaba en el lugar número 9 2K. Y Take-Two Interactions. Que esto no es tan bueno, y realmente yo sé que nada más fueron 3 meses, pero también pudieran subir mucho más de lo que ellos estaban esperando, en el sentido de, y esto es solamente el juego, cuánto se vendió, no cuánto dinero hizo 2K. Y para salir en la posición número 9 en más o menos 3 meses, porque salió en septiembre, igual que muchos otros, o todos estos juegos que tienen años afuera, un año, tienen tiempo afuera, realmente 2K no está mal. Entonces realmente el juego se estaba vendiendo, pero aquí es lo que viene lo sorprendente, que basándolo en el año, 2K no sale realmente en los ratings, pero ellos están diciendo que se está vendiendo, que están haciendo dinero. Eso es lo que tenemos que ver. 2K es una máquina de dinero. Te van a cobrar un montón de VC para ellos poder salir adelante. Lo que me gustaría ver que 2K hiciera más que nada es que invirtiera todo ese dinero, como lo último que sacaron del contrato nuevo que el NBA está firmando, y el dinero que va a ser garantizado 2K. Si agarraran ese dinero y lo volvieran a invertir en el juego, realmente creo y tengo la esperanza que 2K realmente va a hacer algo. No se mira muy claro, pero sí tengo la esperanza. Y especialmente ahora que está a la luz, casi maybe el año que viene, o tal vez para este año con la nueva, para el 2K25, tal vez hagan algo que nos sorprenda a todos. ¿Por qué? Sabemos que GTA 6 va a salir muy pronto, y eso va a ser una competencia para ellos en el sentido del gaming world. ¿Será que ellos realmente
van y están trabajando en algo especial para nosotros, algo que nos va a sorprender. Solamente el tiempo va a decir lo que está pensando 2K. Pues muchísimas gracias por estar acá. Si les gustó el video, denle like, hagan su comentario al respecto de lo que ustedes piensan que 2K debe de hacer, está haciendo y cómo ustedes se sienten con el juego, si se están divirtiendo o no. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Pues hasta el próximo video. Muchísimas gracias por estar acá y hasta la próxima. Tranquilo, quieto como chocolate. El mundo quiere dinero.